Hay tres reglas que sigo desde que regresé de las montañas a Allegheny. La primera, si una voz te llama desde el bosque y no puedes ver a la persona que está hablando, no respondas. La segunda, si estás sangrando, cubre la herida y evita permanecer bajo el cielo abierto. La tercera es la más importante, si los insectos, los pájaros y todos los demás animales se callan al mismo tiempo, no intentes averiguar qué los asustó. Busca refugio inmediatamente. No aprendí estas reglas leyendo historias ni escuchando leyendas locales. Las aprendí durante los peores días de mi vida. Me llamo Daniel Ford, y en aquel entonces, trabajaba como camarógrafo independiente. Aceptaba casi cualquier encargo que pagara bien. Había grabado documentales pequeños, expediciones de caza, operaciones de rescate y búsquedas privadas en lugares donde la mayoría de la gente no querría pasar ni una sola noche. Por eso, cuando un hombre llamado Grant Avery me ofreció una buena cantidad de dinero para acompañar a un equipo privado encargado de localizar a un fugitivo en una zona remota de Virginia Occidental, no lo pensé demasiado. Mi función no consistía en perseguir ni detener a nadie. Debía documentar la operación, registrar cualquier contacto con el fugitivo y dejar constancia de lo ocurrido hasta que pudiéramos entregar su ubicación a las autoridades. Parecía un trabajo complicado, pero nada que justificara rechazar aquel dinero. Ahora sé que habría sido mejor perder el encargo, mi cámara y cualquier otra cosa que poseía antes que subir a aquel avión. El hombre que buscábamos se llamaba Evan Cole. Tenía 41 años y había trabajado durante muchos años como guía de caza y rastreador profesional. Su última aparición confirmada había ocurrido poco más de un mes antes en una tienda de pesca situada cerca de Marlinton. Había comprado sal, sedal, fósforos, vendas y varias latas de comida. Pagó en efectivo, salió de la tienda y desapareció hacia una región montañosa prácticamente despoblada. La policía quería interrogarlo por la desaparición y probable muerte de Martin Avery, hermano de Grant. Martin había contratado a Evan como guía durante una expedición de caza el otoño anterior. Los dos entraron juntos en las montañas, pero solo Evan salió. Días después, los equipos de búsqueda encontraron una parte del equipo de Martin, manchas de sangre y una bota, pero ningún cuerpo. Evan afirmó que Martin había sufrido una grave herida en la pierna y que, mientras intentaba ayudarlo, algo enorme había sobrevolado el campamento. También declaró que después había escuchado a otra criatura moviéndose entre los árboles. Según él, dejó a Martin temporalmente con un rifle y suficiente munición mientras corría varias horas hasta un antiguo puesto forestal donde esperaba encontrar una radio. El lugar estaba abandonado y el equipo de comunicación ya no funcionaba. Cuando regresó al amanecer, Martin había desaparecido. La historia parecía absurda. Para empeorar las cosas, Evan y Martin habían discutido semanas antes por dinero relacionado con la expedición. Desde la perspectiva de la familia Avery, todo resultaba demasiado conveniente: una discusión, una desaparición, sangre, un guía que dejaba solo a su cliente herido y después una explicación sobre criaturas desconocidas. Grant estaba convencido de que Evan ocultaba algo. Quería encontrarlo vivo y obligarlo a explicar la verdad delante de las autoridades. El hombre encargado de dirigir nuestra expedición se llamaba Caleb Mercer. Había trabajado durante años en búsquedas de personas desaparecidas y sabía desplazarse por terrenos donde los equipos convencionales tenían dificultades para operar. Caleb no era especialmente grande ni hablaba demasiado. Lo que más recuerdo de él era su manera de observar. Cuando llegaba a un lugar parecía medir automáticamente las distancias, las posibles salidas, los puntos elevados y cualquier cosa capaz de convertirse en un problema. Cuando llegué al pequeño aeródromo privado al este de Beckley, faltaba casi una hora para el amanecer. Caleb ya estaba allí revisando fotografías recientes de Evan y comparándolas con varios mapas topográficos. Yo llevaba una cámara compacta fijada al pecho y otra protegida dentro de la mochila. También llevaba varias tarjetas de memoria, baterías de repuesto y 2 cargadores portátiles. Había preparado suficiente energía para varios días, aunque después del accidente aprendería a encender la cámara únicamente cuando ocurría algo importante. Éramos 10 personas contando a los 2 pilotos. Nolan Reed pilotaría el bimotor. Era un hombre delgado, con barba corta y muchos años de experiencia realizando vuelos forestales, transportes médicos y operaciones de emergencia. Claire Moss era la copiloto y también sabía de mecánica. Revisaba todo 2 veces y hablaba con una tranquilidad que me hizo confiar en ella desde el primer momento. Dean Carter era el tirador más experimentado.
Llevaba un rifle de cerrojo dentro de un estuche rígido y trataba el arma como si fuera un instrumento quirúrgico. Wade Morgan era exactamente lo contrario. Grande, ruidoso y siempre dispuesto a contar una historia. Llevaba una escopeta de corredera. Antes de subir al avión, ya nos había contado una anécdota sobre un jabalí al que supuestamente habían disparado varias veces y que aún así continuó corriendo entre los árboles. Mara Silva era rastreadora. Hablaba poco y parecía observar permanentemente el suelo, las ramas y cualquier señal que los demás ignorábamos. Samuel Blake era un biólogo de fauna jubilado. Había estudiado grandes mamíferos y aves durante casi 30 años. Grant había insistido en incluirlo porque las declaraciones originales de Van hablaban de un supuesto ataque animal, y quería a alguien capaz de distinguir señales reales de fauna de una historia inventada. Peter Lowe se ocupaba de la logística y tenía la costumbre de cuestionar cualquier decisión que considerara innecesariamente peligrosa. La doctora Julia Ross completaba el equipo. Antes de despegar nos obligó a informarle de alergias, medicamentos, antiguas lesiones y grupos sanguíneos. Algunos protestaron. Julia continuó haciendo preguntas hasta obtener todas las respuestas. Yo era el único que no llevaba un arma larga. En aquel momento pensaba que mi cámara sería lo único que necesitaría. Despegamos poco después de las 6 de la mañana. Durante los primeros 40 minutos no ocurrió nada extraño. Volábamos bajo una capa irregular de nubes grises, y desde mi ventana, las montañas parecían extenderse para siempre. Bosques, crestas, barrancos y nuevamente bosques. No había carreteras visibles durante kilómetros. Grababa fragmentos del paisaje cuando distinguí una forma oscura desplazándose sobre una cresta situada a nuestra derecha. Al principio pensé que era un buitre. Aumenté el zoom y dejé de estar seguro. Mara, mira esto, dije. Ella se inclinó hacia la ventanilla. Samuel también se acercó. La figura tenía alas. Eso podía distinguirse. Pero las proporciones no se parecían a ningún pájaro que yo hubiera visto. Las alas parecían demasiado largas y se doblaban de una forma extraña. Entre ellas había un cuerpo grueso que parecía mantenerse casi vertical en lugar de horizontal. Durante un instante creí distinguir algo parecido a dos extremidades pegadas al torso. ¿Qué es eso?, pregunté. Samuel no respondió. La figura entró en una nube fina. Seguimos mirando, esperando verla aparecer al otro lado. Nunca salió. Nolan nos escuchó hablar desde la cabina. Los pájaros grandes pueden parecer muy extraños cuando vuelan cerca de un avión, dijo. Claire añadió que las nubes, la velocidad y la falta de referencias podían distorsionar nuestra percepción del tamaño. Lo extraño era que ninguno de los dos pilotos había visto la criatura. Continué grabando durante unos minutos. Después una sombra atravesó el interior del avión. Levanté la cabeza. Algo había pasado por encima de nosotros. Me acerqué a otra ventanilla y volví a verla, esta vez mucho más cerca. Volaba a nuestra izquierda y parecía mantener exactamente nuestra velocidad. No movía las alas como un ave normal. Realizaba batidas largas y lentas. Entre cada movimiento parecía quedar suspendida durante un instante, aunque nosotros seguíamos avanzando a gran velocidad. En una de esas pausas, el torso pareció girar hacia el avión. No voy a afirmar que vi un rostro porque sería mentira. Lo que recuerdo es algo peor, la sensación absoluta de que aquello estaba mirando hacia adentro. Samuel murmuró algo que no entendí. Caleb se inclinó hacia mí. ¿Lo estás grabando? Sí. Entonces Nolan comenzó a perder altura. No nos explicó inmediatamente por qué. Inclinó el morro y descendimos con rapidez. Varias bolsas se desplazaron por el suelo. Claire nos ordenó sujetarnos. La criatura quedó atrás. Sentí un alivio inmediato. Duró menos de 10 segundos. Delante. Grité. La forma oscura apareció directamente frente al parabrisas. Sus alas parecieron llenar todo el campo de visión. Nolan tiró con fuerza de los controles. El avión se inclinó violentamente. Mi hombro golpeó una pared. Alguien gritó. Después hubo un impacto.
Nunca conseguí reconstruir con certeza lo que ocurrió. Quizá golpeamos a la criatura. Quizá una de las alas del avión alcanzó las copas de los árboles durante la maniobra. Quizá la montaña estaba demasiado cerca cuando Nolan intentó evitarla. Recuerdo el rugido de los motores, cristales rompiéndose, equipaje volando por la cabina y árboles apareciendo de repente frente a todas las ventanas. Después todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia todavía estaba sujeto por el cinturón. Tenía un corte en el antebrazo y sangre dentro de la boca. Durante unos segundos pensé que seguíamos volando porque el mundo estaba inclinado de una manera imposible. Después comprendí que el avión había quedado destrozado sobre una ladera. Escuchaba a Nolan gritando desde la cabina. Escuchaba a Julia dando órdenes. Escuchaba a alguien rezando muy cerca de mí. Solté el cinturón y caí contra una parte del fuselaje. La cámara del pecho seguía allí. Increíblemente, todavía funcionaba. Salí como pude. El bimotor se había partido durante el impacto. La cola estaba varios metros más arriba, torcida entre dos árboles. La sección delantera estaba casi destruida. Nolan seguía atrapado en la cabina. Una de sus piernas estaba aprisionada bajo parte del panel de instrumentos. Claire había muerto durante el accidente. No necesito describir cómo la encontramos. Julia la examinó durante apenas unos segundos y supo que no podía hacer nada por ella. Wade, Caleb y Peter consiguieron levantar parte del panel mientras Julia liberaba la pierna de Nolan. La fractura era grave. Julia controló la mayor parte de la hemorragia y fabricó una férula utilizando piezas de aluminio, tela y correas recuperadas del avión. Mientras trabajaba, hablaba continuamente con Nolan para mantenerlo consciente. Incluso le contó una historia sobre un perro llamado Milo que había tenido mientras estudiaba medicina. Yo grabé algunos fragmentos, aunque todavía no sé por qué. Tal vez necesitaba concentrarme en una tarea para no mirar hacia el lugar donde estaba Claire. Cuando terminamos de revisar a todos, la situación era grave, pero al principio pareció manejable. Dean tenía un fuerte golpe en el hombro. Mara probablemente había sufrido una fisura en una costilla. Samuel se había fracturado la muñeca derecha y además tenía un corte profundo cerca de la articulación, producido probablemente por un fragmento metálico. Wade tenía una herida en el cuero cabelludo. Peter estaba físicamente casi intacto, aunque le temblaban las manos sin poder controlarlas. Caleb tenía una rodilla lastimada y varias contusiones. Julia llevaba un corte sobre una ceja. Yo tenía el antebrazo abierto, pero la herida no era profunda. Nolan era quien realmente nos preocupaba. No podía caminar y había perdido mucha sangre. El siguiente problema apareció cuando Caleb revisó las comunicaciones. La radio principal estaba destruida. El transmisor de emergencia integrado en el avión también había sufrido daños durante el impacto y Samuel encontró la carcasa abierta y la antena rota. Nolan, todavía consciente, recordó que había una baliza personal de emergencia guardada dentro de un compartimento de la sección de cola. Intentamos acceder a ella, pero el fuselaje estaba deformado y el compartimento había quedado atrapado bajo una placa metálica que no pudimos mover con las herramientas disponibles. Caleb decidió que regresaríamos a intentarlo más tarde si encontrábamos una forma de abrirlo. En aquel momento parecía más importante buscar señal o una ruta de salida. Ninguno de nuestros teléfonos tenía cobertura. Peter subió por parte de la montaña intentando encontrar una señal mínima. Regresó sin conseguir nada. Caleb extendió un mapa de papel sobre una pieza plana del fuselaje. Según la ruta de vuelo y su cálculo aproximado de donde habíamos caído, una antigua carretera forestal debía atravesar un drenaje hacia el nordeste. Si conseguíamos localizarla, existía la posibilidad de encontrar guardabosques, trabajadores forestales o algún vehículo. Aquella primera noche permanecimos junto al accidente. Mara consiguió encender un fuego pequeño en una zona protegida. Julia pasó casi todo el tiempo junto a Nolan. Wade habló durante horas. Normalmente sus historias me habrían molestado, pero aquella noche agradecí cada palabra porque cualquier voz humana era mejor que escuchar el bosque. Cerca de las 3 de la madrugada llegó un sonido desde una cresta situada por encima de nosotros. Empezó como un chillido agudo y descendió lentamente hasta convertirse en una vibración grave que parecía atravesar el pecho.
Nunca había escuchado nada parecido. No era un lobo. No era un coyote. Tampoco sonaba como un felino. Lo peor era una parte del sonido que recordaba a una persona intentando gritar con la garganta llena de agua. Miré a Samuel. Si alguien podía reconocerlo, era él. ¿Qué animal hace eso?, pregunté. Samuel permaneció inmóvil durante varios segundos. No lo sé. Su respuesta me preocupó más que el propio aullido. Lo escuchamos otras 2 veces aquella noche. Cada vez provenía de un lugar diferente. La tercera vez parecía estar mucho más cerca. Después se detuvo. A la mañana siguiente apareció nuestro primer gran conflicto. Nolan no podía caminar. Transportarlo en una camilla improvisada por aquel terreno podía convertir una marcha de pocos días en algo mucho más peligroso. Caleb quería dejarlo temporalmente junto al avión con agua, comida, una pistola y una pistola de bengalas mientras nosotros buscábamos la carretera y regresábamos con ayuda. Julia se negó inmediatamente. No podemos dejarlo aquí solo. No lo estamos abandonando, respondió Caleb. Vamos a buscar ayuda y volveremos por él. Eso es lo que necesitas decirte para sentirte mejor. Caleb no levantó la voz. Si intentamos cargarlo por ese terreno y alguien más se lesiona, podemos perder a todo el grupo. Julia miró a Nolan. No es una mochila que puedas dejar porque pesa demasiado. Ninguno tenía una buena solución. Nolan terminó decidiendo por nosotros. Vayan, dijo. Encuentren la carretera. Julia abrió la boca para protestar, pero Nolan continuó. Aquí tengo el fuselaje, agua, comida y protección. Si me cargan, solo voy a convertirlos en blancos más lentos. Caleb aceptó finalmente. Le dejamos la mayor parte del agua y de la comida que habíamos recuperado. También una pistola de bengalas y varias mantas. Construimos un refugio junto a la sección más protegida del avión. Julia limpió nuevamente su pierna, cambió los vendajes y le explicó cómo debía controlar la infección. Antes de marcharnos, Nolan levantó una mano. Encuentren esa carretera. Después miró directamente a Caleb. Y si volver por mí pone en peligro a todos, no mandes a nadie. Julia apartó la mirada. Yo también. Aquellas fueron las últimas palabras que escuchamos de Nolan durante muchos días. Descendimos siguiendo un arroyo. Al principio avanzamos mejor de lo esperado. Encontramos agua limpia y Mara identificó señales de que posiblemente había existido un antiguo camino de explotación forestal cerca de allí. Durante varias horas incluso recuperamos algo de optimismo. Entonces apareció el venado. Salió de unos arbustos a poca distancia. Dean levantó el rifle y disparó. Habíamos dejado gran parte de nuestra comida con Nolan, así que conseguir carne podía ayudarnos a sobrevivir si la búsqueda se alargaba. El disparo alcanzó al animal, pero no lo mató inmediatamente. El venado huyó dejando pequeñas manchas de sangre sobre las hojas. Dean decidió seguirlo para terminar con su sufrimiento. Mientras descendíamos por una pendiente húmeda, resbaló desde una roca y golpeó la pierna contra otra piedra. Cuando Julia cortó parte del pantalón vimos una herida profunda en la espinilla. No había alcanzado una arteria, pero sangraba bastante. Julia la limpió y la suturó. Dean soportó el procedimiento sin quejarse. Después continuamos siguiendo el rastro del venado. Lo encontramos cerca de 1 hora después en un claro. Estaba tumbado, agotado y apenas podía moverse. Dean levantó el rifle. Entonces ocurrió algo que nunca he olvidado. El bosque quedó completamente en silencio. No fue una disminución gradual de los sonidos. Todo desapareció casi al mismo tiempo. Los insectos. Los pájaros. Los pequeños movimientos entre las hojas. Incluso el viento pareció disminuir durante unos segundos. El venado dejó de luchar y quedó completamente quieto. Mara levantó la mirada. Yo hice lo mismo. La criatura descendió entre un hueco de los árboles. Esta vez pude verla sin una ventanilla de avión entre nosotros. Era enorme. Las alas parecían demasiado grandes para su cuerpo.
Descendía mediante movimientos lentos, pero recorría una distancia imposible con cada batida. El torso era grueso y parecía mantenerse casi vertical. No emitía ningún sonido propio. Solo escuchábamos el aire desplazado por las alas. Pasó directamente por encima de nosotros. La corriente de aire agitó mi chaqueta. No intentó atacarnos. Ni siquiera pareció interesarse por nosotros. Descendió hacia el venado herido, extendió unas extremidades largas, lo agarró y lo levantó del suelo. El animal lanzó un último grito. Después ambos desaparecieron sobre las copas de los árboles. Wade fue el primero en hablar. Tiene que ser algún tipo de águila enorme. Samuel lo miró. No existe ningún águila de ese tamaño en Norteamérica. Entonces será otra cosa. Eso es precisamente lo que me preocupa. Dean estaba mirando su propio vendaje. Una pequeña mancha roja comenzaba a atravesar la tela. No vino por nosotros, dijo. Nadie respondió. Dean levantó lentamente la vista hacia el cielo. Fue por el animal que estaba sangrando. Aquella frase cambió nuestra manera de movernos. Esa noche no encendimos fuego. Acampamos bajo árboles densos y evitamos cualquier zona desde la que pudiera verse demasiado cielo. Julia volvió a cambiar el vendaje de Dean. La herida parecía limpia, pero cada varias horas de marcha comenzaba a sangrar nuevamente. Dean pasó casi toda la noche sentado con el rifle sobre las rodillas. Apenas cerró los ojos. Al día siguiente Mara encontró unas huellas cerca de un manantial y me llamó para que las grabara. La primera parecía pertenecer a una criatura que caminaba erguida. Era más larga que mi bota, tenía 5 dedos marcados y un talón profundo. Unos metros más adelante aparecían huellas completamente diferentes, 4 dedos, una almohadilla grande y marcas de garras. ¿2 animales? Pregunté. Mara tardó en responder. Samuel se agachó junto a ella. Ella señaló la profundidad de las marcas y la línea que seguían. Podrían ser 2. Pero no lo crees, dijo Samuel. Las huellas tienen prácticamente la misma profundidad. El barro conserva la misma humedad. Y la dirección continúa sin interrupción. Samuel la miró. ¿Estás diciendo que algo caminó sobre 2 piernas y después bajó sobre 4? Mara respiró lentamente. Estoy diciendo que eso es lo que parecen indicar las marcas. Samuel observó las huellas durante mucho tiempo. He estudiado animales de esta región durante casi 30 años. Nunca he visto algo así. Aquella noche apareció la voz. Mara y Peter estaban de guardia. Yo me encontraba medio dormido cuando escuché claramente a un hombre desde los árboles. Estoy herido. Vengan. Peter se levantó inmediatamente. ¿Dónde estás? Mara lo agarró del brazo y lo obligó a agacharse. Cállate. La voz repitió exactamente la misma frase. Estoy herido. Vengan. Mismo tono. Mismas pausas. Misma intensidad. No parecía una persona repitiendo una petición. Parecía una reproducción perfecta de las mismas palabras. Todos despertamos y apuntamos las linternas hacia los árboles. La voz no volvió. Cuando amaneció, Mara y Samuel inspeccionaron la zona. Encontraron hojas removidas y un árbol joven quebrado aproximadamente a la altura del pecho, pero ninguna persona y ninguna huella suficientemente clara. Cuando regresaron, Mara estableció una regla. Escúchenme bien. Sea lo que sea, nos ha escuchado hablar y puede copiar una voz humana. Desde ahora, si alguien llama desde el bosque, nadie responde hasta verlo con sus propios ojos. Aunque suene como yo. Aunque suene como Caleb. Aunque diga que está herido. Primero confirmamos visualmente quién está hablando. Nadie discutió. Al 4.º día desde el accidente perdimos a Wade. Cruzábamos una zona de robles donde las hojas secas cubrían completamente el suelo. Nuestro propio movimiento producía tanto ruido que era difícil escuchar algo acercándose. Yo caminaba unos metros detrás de Wade cuando una masa oscura salió de los árboles. Todo ocurrió demasiado rápido.
Vi unos hombros enormes. Vi algo que durante un instante parecía correr erguido y un segundo después avanzaba sobre 4 extremidades. Golpeó a Wade antes de que pudiera levantar la escopeta. Los dos cayeron entre las hojas. Lo que atacó a Wade no era la criatura del cielo. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y áspero. Su cabeza parecía diferente dependiendo del ángulo desde el que la miraras. Cuando avanzaba sobre 4 extremidades podía recordar vagamente a un felino enorme o a un cánido. Cuando se levantaba, sus hombros y brazos tenían algo casi simiesco. Tenía ojos amarillos y una mandíbula demasiado ancha. Wade consiguió colocar la escopeta contra su cuerpo y disparó a muy poca distancia. La criatura retrocedió apenas. Después lo golpeó con una fuerza terrible. Dean disparó desde unos 30 metros. Sé que acertó porque vi el impacto sobre el costado del animal. La criatura giró la cabeza hacia nosotros. Durante un instante sus ojos amarillos quedaron completamente visibles. Después agarró la escopeta de Wade. Hasta hoy no puedo afirmar si utilizó la boca o una extremidad delantera capaz de cerrar los dedos alrededor del arma. Solo sé que desapareció entre los árboles llevándose la escopeta y dejando a Wade inmóvil en el suelo. Julia corrió hacia él. Se arrodilló, buscó pulso y después bajó lentamente las manos. Wade estaba muerto. Yo seguía grabando. No porque fuera valiente. Simplemente había olvidado apagar la cámara. Samuel encontró varios pelos negros atrapados en una rama. Peter se apartó para vomitar. Dean levantó la mirada hacia el cielo. Había sangre de Wade sobre las hojas y su propia herida volvía a manchar el vendaje. Por primera vez comprendimos completamente nuestra situación. Una criatura podía encontrarnos bajo los árboles. Otra aparecía desde el cielo cuando había sangre fresca. Y todavía no sabíamos si aquellas dos cosas estaban relacionadas. Cubrimos el cuerpo de Wade con piedras y ramas porque no teníamos herramientas ni tiempo para cavar una tumba adecuada. Después continuamos. Aquella noche Peter empezó a hablar sobre Dean. Nunca dijo directamente que debíamos abandonarlo, pero todos entendimos lo que estaba insinuando. ¿Si lo del cielo realmente detecta sangre? Julia lo interrumpió. Dean viene con nosotros. Yo no he dicho que no. Ibas a decirlo. Julia miró al grupo. Escúchenme. Si empezamos a decidir que una persona herida es una carga que podemos dejar atrás, acabamos de aceptar que mañana cualquiera de nosotros puede convertirse en esa carga. Nadie respondió. Caleb tampoco. Creo que estaba pensando en Nolan. Dean comenzó a ocultar el estado de su pierna. Cambiaba los vendajes apartado de los demás y añadía varias capas de tela para evitar que la sangre atravesara. Caminaba siempre bajo la vegetación más cerrada. Cada vez que teníamos que cruzar un espacio abierto miraba constantemente hacia arriba. Poco a poco comenzó a deteriorarse, no solo por la herida, sino porque prácticamente había dejado de dormir. Una tarde afirmó haber visto a la criatura alada posada sobre un árbol muerto de una cresta. Miramos todos. No vimos nada. Horas más tarde una sombra enorme cruzó un hueco entre los árboles y Dean permaneció en silencio durante el resto del día. El miedo ya no necesitaba que la criatura apareciera. Bastaba con saber que podía hacerlo. Al quinto día comenzó a llover. La lluvia continuó durante gran parte de los 2 días siguientes. El corte junto a la muñeca fracturada de Samuel empezó a mostrar signos de infección. Julia tenía algunos antibióticos básicos en su kit, pero no suficientes para mantener un tratamiento prolongado. La lluvia y el viento también arrancaron muchas hojas, abriendo huecos cada vez mayores en el dosel. Para Dean, cada pedazo de cielo visible se convirtió en una amenaza. Durante la tarde del 7º día seguimos un arroyo y encontramos un antiguo asentamiento abandonado. Había varias casas derrumbadas, un edificio pequeño que posiblemente había sido una tienda, maquinaria minera oxidada y una iglesia con parte del campanario caído. Más arriba, en la ladera, distinguimos 3 entradas de mina. Un letrero cubierto de musgo todavía conservaba suficientes letras para leer un nombre, Bracken Joe. Samuel calculó que el lugar llevaba abandonado muchas décadas. Entramos en la iglesia porque aún conservaba buena parte del techo.
Al principio nos sentimos seguros. Estábamos secos, teníamos paredes y podíamos bloquear la entrada. Después encontramos una mochila. Era demasiado moderna para pertenecer al antiguo pueblo. Dentro había una cartera y una licencia de conducir expedida 12 años antes. En otros edificios encontramos objetos de épocas diferentes, botas relativamente nuevas, latas de comida, restos de equipo de campamento, un saco de dormir y hasta un pequeño zapato infantil. Personas habían seguido llegando a Bracken Hollow mucho después de que el asentamiento quedara abandonado. Lo inquietante era que no encontrábamos señales claras de que hubieran salido. Aquella noche revisé junto a Samuel algunas imágenes almacenadas en mi cámara. Había empezado a conservar las baterías encendiendo el equipo únicamente durante momentos importantes, y todavía me quedaban varios paquetes cargados. Quería entender lo que había atacado a Wade. Fotograma por fotograma, la grabación resultaba incluso más confusa. En una imagen la criatura parecía casi humana de hombros. En la siguiente tenía el cuerpo inclinado como un gran felino. Un instante después su cabeza parecía más cercana a la de un cánido. Por eso ninguno consigue describirla igual, dije. Samuel acercó la pantalla a su cara. No creo que cambie físicamente de forma. ¿Entonces qué hace? Creo que su cuerpo puede adoptar posturas demasiado diferentes. Nuestro cerebro intenta compararlo con animales que ya conoce. De pie vemos algo parecido a un simio. Corriendo bajo vemos un felino. Desde otro ángulo parece un lobo. Pero podría ser siempre la misma anatomía. Mara encontró varios cuadernos deteriorados dentro de un edificio que probablemente había servido como oficina de la mina. Algunas páginas contenían anotaciones personales de antiguos trabajadores. Un hombre había escrito sobre un enorme felino negro. Otro describía a un lobo capaz de ponerse de pie. Una mujer aseguraba haber escuchado a su marido muerto llamándola desde una de las minas. Al principio parecían historias diferentes. Después comenzamos a identificar elementos comunes. Ojos amarillos. Voces imitadas. Un animal enorme que podía moverse de formas muy distintas. A la mañana siguiente acompañé a Caleb a revisar una de las entradas de mina porque había visto algo metálico cerca. Encontramos latas modernas y restos relativamente recientes de una pequeña hoguera. Entonces una voz habló detrás de nosotros. Dejen las armas en el suelo. Me giré lentamente. Reconocí al hombre de las fotografías. Evan Cole. Estaba mucho más delgado, tenía una barba larga y llevaba ropa reparada varias veces. Sostenía un rifle con absoluta seguridad. Caleb dejó su pistola en el suelo. Yo levanté las manos. Evan observó primero a Caleb y después mi cámara. Grant Avery los contrató. Caleb asintió. ¿Quieres saber qué ocurrió con Martín? Evan miró el vendaje de mi brazo y después levantó los ojos hacia el cielo. Si llegaron caminando hasta Bracken Hollow, ya las vieron. ¿Las? Pregunté. Evan me miró durante varios segundos. Entonces han visto más de una. Conseguimos convencerlo de regresar con nosotros a la iglesia. Allí nos contó con más detalle lo que había ocurrido con Martín Avery. Según Evan, durante la expedición del otoño anterior Martín había resbalado en una pendiente y sufrido una herida muy grave en la pierna. Evan intentó detener la hemorragia. Poco después apareció sobre el campamento una criatura alada de enormes dimensiones. Durante la noche también escucharon movimientos pesados bajo los árboles, y en varias ocasiones, una voz que parecía llamar desde lugares donde no había nadie. Martín ya no podía caminar. Evan sabía que no conseguiría cargarlo durante kilómetros por terreno montañoso. Decidió dejarlo temporalmente protegido con un rifle mientras corría hacia un antiguo puesto forestal que figuraba en uno de sus mapas y donde esperaba encontrar una radio. Tardó horas en llegar. El puesto llevaba años abandonado y el equipo de comunicación estaba inutilizado. Regresó inmediatamente. Cuando alcanzó el campamento al amanecer, Martín había desaparecido. Solo encontró sangre, una bota y señales de algo pesado arrastrándose hacia los árboles. ¿Por qué huiste después si estabas diciendo la verdad? Preguntó Caleb. Evan bajó la mirada. Porque nadie creyó la parte importante.
Y porque escuché cómo sonaba mi propia historia cuando intenté explicarla. Un guía discute por dinero con un cliente rico. El cliente desaparece después de sufrir una herida. El guía admite que lo dejó solo. Luego empieza a hablar de cosas que vuelan y animales que imitan voces. No hacía falta ser detective para saber quién terminaría acusado. Entonces regresaste a estas montañas. Al principio quería encontrar restos de Martín. Pensaba que quizá podría demostrar lo que ocurrió. Después, ya no estaba seguro de por qué seguía aquí. Tal vez quería castigarme por haberlo dejado. Evan había sobrevivido durante meses observando a las criaturas y estudiando sus comportamientos. Confirmó varias cosas que nosotros ya sospechábamos. La criatura terrestre podía imitar voces humanas. No se limitaba a copiar sonidos, observaba a las personas, recordaba frases y parecía aprender cómo reaccionábamos. La criatura del cielo, en cambio, reaccionaba de manera especialmente intensa ante sangre fresca. Evan evitaba cruzar zonas abiertas siempre que tenía alguna herida. También conocía un antiguo camino minero que salía de Bracken Hollow y terminaba cerca de una pista forestal todavía utilizada ocasionalmente por trabajadores. Si seguíamos esa ruta, quizá podríamos encontrar ayuda en 2 o 3 días. Julia habló inmediatamente. Primero volvemos por Nolan. Nadie respondió. Habían pasado muchos días y Caleb parecía convencido de que Nolan probablemente ya no estaba vivo. Entonces Evan preguntó, ¿el avión tenía algún localizador portátil aparte del transmisor principal? Caleb levantó la cabeza. Yo recordé inmediatamente el compartimento de la cola que no habíamos podido abrir. Sí, dije. Había una baliza secundaria. No pudimos sacarla, añadió Caleb. El metal quedó doblado encima del compartimento. Evan señaló varias herramientas mineras abandonadas que había encontrado en Bracken Hollow. Entonces ahora sí pueden abrirlo. Si esa baliza todavía funciona, no necesitan llegar hasta ninguna carretera. Aquello decidió el siguiente movimiento. Regresaríamos al avión, sacaríamos a Nolan si continuaba vivo y recuperaríamos la baliza. Evan vino con nosotros. El camino de regreso fue peor que el de ida porque ahora sabíamos exactamente que podía estar observándonos. 2 veces distinguimos a la criatura alada a gran distancia, deslizándose entre nubes bajas. Por las noches escuchábamos movimientos alrededor de los campamentos. En la segunda noche ocurrió algo que terminó de quebrar los nervios de todos. Escuchamos a Wade. Su voz llegó desde la oscuridad y comenzó a contar la misma historia sobre el jabalí que nos había relatado antes de subir al avión. Yo recordaba muchas de las palabras. Recordaba sus pausas. Incluso recordaba el modo en que se reía al llegar a determinada parte. Sabía que Wade estaba muerto. Lo había visto en el suelo. Habíamos cubierto su cuerpo con piedras. Aún así, escuchar su voz hizo que una parte irracional de mí quisiera responder. Mara nos recordó la regla sin necesidad de hablar. Levantó una mano. Nadie contestó. Nadie se acercó. La voz terminó la historia y después desapareció entre los árboles. Llegamos al lugar del accidente aproximadamente 10 días después de haber dejado allí a Nolan. Desde lejos vimos que algo había cambiado. La puerta de la sección de fuselaje estaba abierta. El refugio que habíamos construido estaba parcialmente destruido. Había manchas oscuras sobre el metal. Utilizando las herramientas recuperadas de Bracken Hollow, Evan y Caleb consiguieron levantar la placa que bloqueaba el compartimento de la cola. Estaba vacío. La baliza ya no estaba allí. Entonces escuchamos una voz desde el interior del avión. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Julia dio un paso hacia adelante. Evan levantó inmediatamente una mano. Recuerden la regla. La voz habló otra vez. Puedo oírlos. Si eres tú, Julia, dime cómo se llamaba tu perro. Julia quedó completamente inmóvil. Yo recordaba aquella historia porque había estado grabando cuando ella se la contó a Nolan después del accidente. Milo respondió. Desde el interior del fuselaje alguien comenzó a llorar. Esta vez era realmente Nolan. Seguía vivo.
No sé cómo consiguió resistir tantos días. Estaba extremadamente delgado y la infección de su pierna había empeorado de manera terrible. Había terminado casi toda la comida y recogía agua de lluvia utilizando una pieza curva de metal. La baliza tampoco había desaparecido por culpa de ninguna criatura. Nolan había conseguido liberarla utilizando una barra rota del fuselaje, pero cuando intentó activarla descubrió que la carcasa estaba dañada y la batería no respondía. La tenía junto a él. Aún así, lo peor no era su estado físico. Eran las cosas que había escuchado. Nos contó que la criatura terrestre había rodeado el avión durante muchas noches. Al principio utilizó la voz de Caleb. Después la de Julia. Una noche comenzó a hablar con la voz de Claire, la copiloto muerta. Repitió lentamente la lista de comprobaciones que ella había leído antes del despegue. Combustible. Presión. Instrumentos. Controles. Uno por uno. Nolan permaneció dentro del fuselaje escuchando durante horas a una mujer muerta repetir su trabajo desde los árboles. Después ocurrió algo todavía peor. Empezó a utilizar mi voz, nos dijo. ¿Tu propia voz? Pregunté. Nolan asintió. Se quedaba afuera hablando exactamente como yo. Me decía que ustedes no volverían. Que mi pierna estaba infectada. Que saliera. Que dejara de esperar. Era como escuchar mis propios pensamientos pronunciados desde fuera del avión. Construimos una camilla mucho más sólida utilizando partes del fuselaje, correas y ramas. Esta vez nadie sugirió dejar a Nolan. Evan conocía el camino más rápido de regreso a Bracken Hollow y desde allí podríamos utilizar la antigua ruta minera hacia la pista forestal. El problema era la sangre. Nolan seguía perdiendo pequeñas cantidades a través de sus vendajes. Dean también. Samuel tenía la muñeca infectada y el corte comenzaba a supurar. Transportar una camilla nos obligaba a movernos lentamente. En determinado punto tuvimos que elegir entre atravesar un claro enorme o entrar en una zona de cedros tan densos que apenas podíamos ver unos metros hacia adelante. Bajo cielo abierto nos exponíamos a la criatura alada. Entre los cedros quedaríamos prácticamente ciegos ante el animal terrestre. Elegimos los árboles. A mitad de aquel laberinto escuchamos la voz de Mara desde nuestra izquierda. Estoy atrapada. No puedo sacar la pierna. Ayúdenme. La verdadera Mara caminaba exactamente a mi lado. Todos giramos para mirarla. Ese fue nuestro error. La imitación no pretendía hacernos caminar hacia la voz. Solo necesitaba que miráramos en la dirección equivocada. La criatura atacó desde la derecha. Peter desapareció casi antes de que pudiéramos reaccionar. Una masa negra lo golpeó y lo arrastró entre los cedros. Caleb disparó. Evan también. Yo solo vi una sombra moviéndose entre los troncos. Los gritos de Peter duraron pocos segundos. Después se detuvieron. Julia quiso correr hacia él. Evan se interpuso. Eso es exactamente lo que quiere. Peter está ahí. Y puede estar esperando a que nos separemos. Caleb sabía que Evan tenía razón. Buscamos desde una posición protegida, llamando únicamente cuando podíamos mantener contacto visual entre nosotros. Nunca encontramos a Peter. Solo hallamos un trozo de su chaqueta enganchado en una rama. Fue entonces cuando comprendí algo mucho peor que su capacidad para copiar sonidos. La criatura estudiaba nuestro comportamiento. Había observado nuestra regla y había encontrado una manera de utilizarla contra nosotros. No necesitaba engañarnos para que siguiéramos una voz. Le bastaba con controlar hacia dónde mirábamos. Cuando conseguimos regresar a Bracken Hollow, Dean estaba casi acabado. Su herida se había abierto otra vez durante la marcha. Pasábamos entre la iglesia y los edificios abandonados cuando una sombra enorme atravesó el suelo. Miré hacia arriba. La criatura alada descendía entre las nubes. Dean intentó correr hacia la iglesia. Mara consiguió agarrarlo del brazo justo cuando algo lo alcanzó desde arriba. Durante unos segundos quedaron unidos por una imagen que todavía aparece en mis sueños, Mara tirando de Dean hacia el suelo mientras la criatura intentaba levantarlo. Yo corrí para ayudar.
Dean me miró. No. Mara continuó sujetándolo. No pienso soltarte. Te va a llevar también. El golpe de aire de las alas aumentó. Mara perdió apoyo y cayó de rodillas. Dean entendió antes que nosotros lo que iba a ocurrir. Si ella continuaba agarrándolo, los dos serían arrastrados. Mara, suéltame. No. Suéltame. Ella negó con la cabeza. Entonces Dean abrió voluntariamente la mano con la que se sujetaba a ella. La criatura lo levantó. Pasó junto al campanario destruido y ascendió hacia las nubes con Dean atrapado entre sus extremidades. Durante varios segundos cayeron pequeñas gotas de sangre sobre el tejado y el barro. Mara permaneció sentada en el suelo sosteniendo un pedazo de la correa del rifle de Dean. Nadie habló. Después de aquello ya no teníamos ninguna duda sobre la relación entre la sangre fresca y lo que volaba encima de nosotros. A la mañana siguiente subimos hacia las minas para encontrar el comienzo exacto del antiguo camino de acarreo. Cerca de una de las entradas descubrimos restos humanos mezclados con huesos de animales. Algunos parecían llevar allí décadas. Otros eran mucho más recientes. Sobre una antigua viga de madera encontramos un nombre grabado una y otra vez, Allegheny Howler. Debajo había un dibujo tosco de una figura enorme con hombros anchos, una cabeza parecida a la de un cánido y brazos demasiado largos. El aullador de Allegheny, leí. Samuel miró hacia la oscuridad del túnel. De pronto, todas las antiguas descripciones de Bracken Hollow parecían encajar. El supuesto simio. El lobo capaz de caminar erguido. El enorme felino negro. Probablemente todos hablaban del mismo animal visto desde diferentes posiciones. Encendí una bengala que habíamos recuperado del equipo de emergencia de Nolan y la lancé unos metros hacia el interior de la mina. La luz roja avanzó rodando por el suelo. Entonces lo vimos completo. Estaba a menos de 10 metros. De pie. Era enorme. Sus hombros casi rozaban las paredes. La cabeza sobresalía hacia adelante. Los brazos terminaban en dedos largos capaces de cerrarse como una mano. Los ojos reflejaron la luz roja. Amarillos. Después abrió la boca. El sonido que produjo contenía varias voces animales mezcladas, y por debajo de ellas, algo que recordaba a una persona llorando. Corrimos. El aullador salió detrás de nosotros. Evan disparó. Mara también. Caleb acertó al menos 2 veces. Las balas podían herirlo. Eso quedó claro. Pero no bastaban para detenerlo rápidamente. Una sustancia oscura apareció sobre su costado. La criatura bajó sobre 4 extremidades y comenzó a desplazarse entre la maquinaria oxidada con una velocidad imposible para algo de ese tamaño. De repente cambió de dirección y se lanzó hacia Samuel. El corte infectado junto a su muñeca se había abierto durante la carrera y había sangre sobre el vendaje. Caleb se interpuso. El aullador lo golpeó. Vi a Caleb salir despedido y chocar contra una vieja vagoneta minera. Evan disparó varias veces y consiguió obligar a la criatura a retroceder hacia la entrada de la mina. Julia corrió hasta Caleb. Cuando levantó su camisa comprendimos inmediatamente que estaba gravemente herido. Tenía varias heridas profundas en el costado y sangraba demasiado. Todos levantamos los ojos hacia el cielo casi al mismo tiempo. Caleb también comprendió lo que significaba. Tenemos que movernos, dijo Julia mientras presionaba las heridas. Caleb negó con la cabeza. No. Podemos cargarte. Ya tenemos a Nolan en una camilla. Samuel apenas puede usar una mano. Y yo voy a dejar un rastro de sangre durante kilómetros. No voy a abandonarte. Caleb la miró fijamente. No me estás abandonando. Estoy decidiendo quedarme. Julia parecía furiosa. Eso mismo dijiste sobre Nolan. No. Con Nolan decidí yo por él. Y me equivoqué. Ahora estoy decidiendo por mí mismo. Nadie supo qué responder. Caleb comenzó a repartir parte de su equipo. Conservó una pistola, algunos cartuchos y una última bengala. Evan entendió primero lo que planeaba.
Yo lo comprendí segundos después. Caleb iba a separarse del grupo y utilizar su propia sangre para traer a la criatura del cielo mientras nosotros escapábamos por el antiguo camino. No tienes que hacerlo, le dije. Caleb me miró. Sí, Daniel. Tengo que hacerlo. Podemos encontrar otra forma. Llevas una cámara desde que salimos. Si consigues regresar, muestra suficiente para que al menos alguien entienda que no desaparecimos porque fuéramos unos idiotas que se perdieron en el bosque. No supe qué decir. Mara tomó uno de los extremos de la camilla. Evan tomó el otro. Julia continuaba negándose a marcharse hasta que Caleb levantó la voz. Julia. Saca a Nolan de aquí. Ella cerró los ojos durante un instante y finalmente obedeció. Comenzamos a subir por el viejo camino minero. Yo fui el último en alejarme. Miré hacia atrás. Caleb caminó hacia el centro de un claro dejando pequeñas manchas de sangre sobre la hierba. Cuando llegó al espacio abierto, levantó la pistola y disparó al aire. Una vez. Después otra. Finalmente encendió la bengala y la lanzó hacia arriba. La luz roja ascendió sobre él. En la entrada de la mina apareció el aullador. Entonces escuchamos el sonido de unas alas enormes. La criatura del cielo descendía desde las nubes. Fue en ese momento cuando entendí algo que no habíamos sabido hasta entonces. Las dos criaturas no estaban colaborando. El aullador levantó la cabeza, mostró los dientes y produjo un gruñido profundo dirigido hacia el cielo. La criatura alada descendió hacia Caleb. Las dos parecían querer llegar a él primero. No sé exactamente qué ocurrió después porque Van me gritó que continuara caminando. Escuché 3 disparos. Después un aullido. Luego el ruido de alas golpeando el aire muy cerca del suelo. Finalmente hubo un impacto enorme que hizo vibrar incluso la tierra bajo nuestros pies. Julia intentó regresar. Evan la agarró del brazo. Si vuelves, haces inútil lo que está haciendo. Continuamos. Nunca volvimos a ver a Caleb. El antiguo camino minero nos llevó finalmente hasta una pista de mantenimiento. Tardamos más de un día en llegar porque Nolan empeoraba y Samuel apenas podía caminar. Cuando Mara encontró marcas recientes de neumáticos en el barro, comenzó a llorar. Después de todo lo ocurrido podía parecer una tontería, pero aquellas huellas significaban civilización. Significaban vehículos. Personas. Carreteras. Un mundo normal. Al final de la tarde apareció una camioneta conducida por un hombre mayor que recogía leña en aquella zona. Nos vio salir del bosque cargando a Nolan sobre una camilla fabricada con piezas de avión y ramas. Miró nuestras caras y no hizo preguntas. Utilizó la radio del vehículo para pedir ayuda y nos hizo subir. Todavía recuerdo el aire caliente de la calefacción golpeándome las manos. Julia comenzó a llorar en cuanto sintió el calor. Creo que todos habíamos olvidado que algo tan sencillo como sentarse dentro de un vehículo caliente podía existir. Nolan sobrevivió, pero los médicos tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla debido a la infección y al daño provocado por el accidente. Samuel consiguió conservar la mano, aunque nunca recuperó completamente el movimiento de la muñeca. Mara pasó semanas sin querer hablar de Dean. Las autoridades encontraron los restos del avión y recuperaron el cuerpo de Claire, pero nunca localizaron los cuerpos de Caleb, Dean, Peter ni Wade. Tampoco encontraron nada que pudiera explicar nuestras declaraciones sobre las criaturas. Yo entregué una versión reducida de lo ocurrido. Dije que habíamos sufrido un accidente aéreo, que nos habíamos perdido y que varios miembros de la expedición habían muerto debido a ataques de animales y a las condiciones extremas del terreno. Cuando uno de los investigadores me preguntó qué animal podía levantar a un hombre adulto y llevárselo por encima de una iglesia, respondí que no lo sabía. Era la verdad. Evan permaneció con nosotros hasta que llegamos al centro médico. Respondió algunas preguntas iniciales, pero en algún momento salió hacia el estacionamiento. Cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Nunca descubrí si volvió a esconderse en las montañas, si se presentó ante las autoridades en otro lugar o si simplemente decidió comenzar una nueva vida bajo otro nombre. Tampoco quisimos aceptar el dinero restante de Grant Avery.
Después de escuchar la explicación de Evan y de ver con nuestros propios ojos lo que vivía allí, ninguno de nosotros podía afirmar que hubiera asesinado a Martín. 3 noches después me encontraba solo en un motel revisando mis grabaciones. No podía dormir y necesitaba saber que había captado realmente la cámara. Vi otra vez el vuelo. La primera sombra junto al avión. La criatura acompañándonos entre las nubes. El accidente. El venado herido. Las huellas. La muerte de Wade. La voz que llamaba desde el bosque. Bracken Hollow. El aullador dentro de la mina. Dean desapareciendo hacia el cielo. Finalmente llegué a los últimos minutos que había grabado durante nuestra huida por el antiguo camino. A lo lejos se escuchaban los disparos de Caleb. Después se veía la luz roja de su bengala. Se escuchaban las alas. El aullido. El impacto. Estaba a punto de apagar la cámara cuando escuché una voz en la grabación. No respondas, Daniel. Me quedé inmóvil. Retrocedí el vídeo. Volví a escucharlo. No respondas, Daniel. Era la voz de Caleb. Revisé el momento exacto de la grabación. Cuando aquella frase fue captada, Caleb ya se encontraba lejos de nosotros. Podía haber gritado. Mi micrófono podía haber recogido su voz desde la distancia. Esa era la explicación razonable. El problema era que se escuchaba demasiado cerca. Demasiado limpia. Recordé a Wade contando su historia días después de haber muerto. Recordé la voz de Claire alrededor del fuselaje. Recordé la imitación de Mara que había utilizado el aullador para hacernos mirar hacia el lugar equivocado. Si aquella criatura había alcanzado a Caleb, también podía haber aprendido su voz. Permanecí sentado durante varios minutos intentando convencerme de que solo estaba escuchando una grabación. Entonces alguien habló fuera de la habitación. No respondas, Daniel. Dejé de respirar. Era exactamente la voz de Caleb. Esta vez no provenía de mi ordenador. Venía del pasillo exterior del motel. No pregunté quién estaba allí. No abrí la puerta. Ni siquiera me acerqué inmediatamente a la ventana. Permanecí sentado recordando la primera regla. Si una voz te llama desde algún lugar y no puedes ver a quién está hablando, no respondas. La voz repitió la frase una vez más. Después desapareció. Esperé casi 1 hora antes de moverme. Cuando finalmente lo hice, sentí dolor en el brazo. El corte que había sufrido durante el accidente casi estaba cerrado, pero había apretado el reposabrazos con tanta fuerza que la herida se había abierto ligeramente. Una fina línea de sangre fresca bajaba por mi antebrazo. La cubrí inmediatamente con una venda. Entonces recordé la segunda regla. Si estás sangrando, no permitas que el cielo te vea. Mi habitación estaba en un segundo piso. Me acerqué lentamente a la ventana sin encender ninguna luz. Separé apenas la cortina. A lo lejos podía distinguir la línea negra de las montañas. Había nubes bajas sobre el pueblo. Durante varios segundos no vi nada. Empecé a sentirme ridículo. Pensé que el miedo, la falta de sueño y todo lo ocurrido me estaban obligando a imaginar amenazas donde no existían. Entonces una sombra enorme atravesó una de las nubes. Primero apareció un ala. Después la otra. La figura quedó visible durante pocos segundos sobre las luces del pueblo y volvió a desaparecer dentro de la oscuridad. Me alejé de la ventana. Aquella noche comprendí algo que ninguno de nosotros había considerado mientras intentábamos escapar de la Salegni. Nosotros creíamos que nuestro objetivo era salir del bosque. Creíamos que aquellas criaturas pertenecían a las montañas y que las carreteras, los pueblos y las luces marcaban la frontera entre su mundo y el nuestro. Pero nunca habíamos demostrado que existiera una frontera. Desde entonces sigo 3 reglas. Si una voz me llama y no puedo ver a quién está hablando, no respondo. Si estoy sangrando, cubro la herida y evito el cielo abierto. Y si alguna vez los insectos, los pájaros y todo lo que vive a mi alrededor se queda en silencio al mismo tiempo, no espero para descubrir que se acerca. Busco refugio. Todavía pienso en Caleb, en Dean, en Wade y en Peter.
Pienso en Nolan encerrado dentro de aquel avión mientras escuchaba su propia voz hablándole desde los árboles. Pienso en los ojos amarillos reflejando la luz roja dentro de la mina. Pero hay una idea que me preocupa más que todas las demás. Yo fui uno de los que regresaron con vida. Y eso significa que, durante todos aquellos días, algo tuvo tiempo suficiente para observarme, escucharme y aprender también mi voz.